Chicos, muy buenos días. Desde el área de química en Instruimos vamos a tomar el tema de conceptos preliminares acerca del átomo. El primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. La pregunta dice, cuando se hace una configuración o distribución electrónica, los orbitales se llenan en orden creciente de energía, con no más de 2 electrones por orbital, según el principio de construcción de Aufbau. Una representación de lo anterior se muestra en la siguiente figura. Lo primero que debemos hacer entonces es determinar qué nos está diciendo la figura, qué nos está mostrando la imagen. La abstracción principal que podemos tener en este caso es que nos está diciendo que un electrón que desee o que se esté transportando de un nivel inferior a un nivel superior, inclusive de un subnivel inferior a otro subnivel superior, necesita de energía extra para poder hacer ese movimiento. Y eso es lo más importante que en este momento podemos ver según la imagen. Luego la pregunta nos dice, cuando un átomo ha sufrido un proceso de promoción de electrones entre orbitales de un mismo nivel, como por ejemplo el elemento con Z igual a 5, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s1, 2p1x, 2p1y y 2p0z, se puede decir que el átomo A ha emitido energía, B ha absorbido energía, C está cargado positivamente y D está cargado negativamente. Puesto que según la cantidad de electrones que nos muestra la configuración electrónica del elemento es de 5, igual a la cantidad de protones que se entiende como el número atómico de este elemento, podemos concluir que el elemento está neutralizado energéticamente, es decir, no tiene una variación entre los protones y los electrones, lo cual nos permite inmediatamente descartar la opción C y la opción D. A continuación, debemos tener en cuenta lo que nos dice la pregunta. La pregunta nos dice que el electrón ha sufrido una promoción. El elemento ha sufrido una promoción de sus electrones. Es decir, que esos electrones han pasado de un subnivel inferior a un subnivel superior, como lo vamos a ver a continuación. La configuración electrónica normal de este elemento es 1s2, 2s2, 2p1. Sin embargo, en la configuración electrónica que nos muestra la pregunta, el nivel 2 en el subnivel S, uno de sus electrones ha pasado de este subnivel al subnivel P, lo que indica que ha habido un aumento de ese subnivel, es decir, un aumento de energía en el electrón para que se pueda llevar a cabo esta promoción. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Para que el electrón haya hecho este cambio, ha necesitado absorber energía. Bien, continuamos entonces. La segunda pregunta nos dice lo siguiente en su contexto. El nitrógeno
Se sintetizan estrellas supernovas durante el ciclo CNO, donde ocurren fusiones de hidrógeno, helio, oxígeno y carbono. La imagen nos está mostrando entonces los procesos por medio de los cuales en el Sol se empiezan a crear estos elementos a medida que el Sol empieza a morir y sus elementos empiezan a desgastarse, principalmente el hidrógeno. Por medio de la fusión pues empiezan a crear otros elementos, ¿verdad? La pregunta nos dice, teniendo en cuenta que un isótopo es una sustancia que posee el mismo número atómico, pero diferente número másico, y analizando la imagen anterior, se puede concluir que la suma de los neutrones de los isótopos de nitrógeno presente es. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente buscar los isótopos de nitrógeno, es decir, todos los elementos de nitrógeno que estén incluidos en la gráfica, y luego pues observar a qué se refiere con el número de neutrones. Por este lado tenemos el nitrógeno 13, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. El número que acompaña a la palabra del elemento indica la cantidad de masa que tiene dicho elemento. Entonces lo importante para poder despejar de allí la cantidad de neutrones es recordar la ecuación de la masa atómica, que nos dice que la masa es igual a la suma de los protones y de los neutrones. Por lo tanto, para poder hallar los neutrones, pues tengo que restarle a la masa la cantidad de protones del elemento. De esta manera como lo vemos aquí. El nitrógeno 13, todos los átomos de nitrógeno tienen 7 protones, por lo tanto el nitrógeno 13 tendrá 6 neutrones al restar la masa, que es 13, menos el número atómico, que es 7. Igualmente para el nitrógeno 14 y también para el nitrógeno 15. Luego de tener estos resultados, lo único que tenemos que hacer es sumar. 6 más 7 más 8, que sería la cantidad de neutrones, da un total de 21 neutrones, lo que coincide con la respuesta A. La segunda pregunta, que también está incluida en este contexto, nos dice, en química se entiende como isóbaros aquellos átomos de diferente elemento que poseen la misma masa atómica. De acuerdo con lo anterior, del ciclo de fusión nuclear CNO son isóbaros. Entonces lo único que tenemos que observar aquí es los elementos que posean el mismo número de masa atómica, es decir, ese número que está acompañando a cada palabra del elemento. En la opción A nos hacen una referencia a que son isóbaros 1 y 3, es decir, nitrógeno 13 y oxígeno 15. Por supuesto, es evidente que no coinciden el número másico. También se hace una relación entre el elemento 2 y el elemento 4, es decir, carbono 13 y nitrógeno 15, tampoco hay esta relación de masa atómica. Está la relación 2 y 3, que es carbono 13 y oxígeno 15, donde tampoco podemos observar esta relación. La única relación donde esto ocurre, donde la masa sea igual en los dos elementos, ocurre en los elementos 1 y 2, nitrógeno 13 y carbono 13. Puesto que la respuesta correcta entonces va a ser la opción C, donde los dos elementos tienen la misma cantidad de masa, que sería en este caso 13. Bien chicos, continuamos entonces. Este ejercicio nos muestra una tabla donde podemos ver ciertas propiedades de los átomos que se encuentran allí. En este caso nos muestra la tabla la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, los electrones del elemento y la carga que posee. Luego nos preguntan, si en un átomo
con Z, recordando que es igual al número de protones, A igual al número de protones más neutrones, y K y Q, que es la carga iónica, entonces el valor de X en la tabla es, como podemos ver, nos están pidiendo el valor de X, que es el número de neutrones del elemento del símbolo Pb. Para resolver esto tenemos que recordar entonces que el número que se encuentra en la parte de arriba del símbolo Pb, es decir, este de acá, se refiere a la masa atómica del elemento. Y como ya nos dijeron que la masa atómica equivale a la cantidad a la suma de protones y neutrones, entonces simplemente para hallar el valor de los neutrones tendríamos que restarle la cantidad de protones a este número. Pero como tampoco nos dicen el número de protones, entonces tenemos que identificarlo por otro lado. ¿Por cuál? Nos muestran que la carga de este elemento es cero. Si la carga es cero, si está neutro, energéticamente hablando, entonces podemos afirmar que la cantidad de electrones de dicho elemento que nos muestra la tabla será la misma cantidad de protones de este elemento, es decir, 82. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es resolver la ecuación de los neutrones, que es igual a la masa menos los protones. En este caso serían 208 menos 82, lo que da un valor equivalente a 126, lo cual está acorde con la respuesta A. De esta manera podríamos resolver este ejercicio. El segundo ejercicio, que también hace parte de este contexto, nos pregunta: la masa atómica del elemento Y será. Entonces, como ya anteriormente habíamos quedado que la masa es igual al número de protones más neutrones, pues lo único que tendremos que hacer es sumar estas cantidades, que sí nos la muestra la tabla. Los protones son 52 y los neutrones son 75. Simplemente, luego de resolver la suma, podemos hallar el número másico, que es igual a 127, lo que coincide con la respuesta B. Ok, chicos, entonces vamos a seguir con los ejercicios de este tema acerca del átomo. Y continuamos con esta tabla que podemos ver a continuación. El contexto de la tabla nos dice: la siguiente tabla muestra una representación de la organización de los electrones de algunos elementos de la tabla periódica. En este caso, la tabla nos está mostrando tres elementos principalmente: el sodio con un número atómico de 11, el magnesio con un número atómico de 12 y el silicio con un número atómico de 14. La tabla nos muestra cómo se están ubicando los electrones de acuerdo a la configuración electrónica de cada elemento. Con esto podemos afirmar, por ejemplo, que el sodio con número atómico 11 alcanza a llenar hasta el nivel 3s con un electrón. El magnesio, que ya tiene un número atómico de 12, es decir, un electrón de más y un protón de más, también ocupa este último nivel con su subnivel S. Luego nos preguntan: un átomo de silicio que tiene un número atómico 14 tendrá los últimos electrones de su configuración electrónica en el nivel A, 4s, B, 3p, C, 4p y D, 3s. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr hallar la respuesta? Tenemos que recordar lo siguiente. Primero, como les mostré ahorita, cómo se va llenando el sodio y el magnesio, que lo único que difieren son 2 electrones. Además de eso, tendremos que recordar la cantidad máxima de electrones que se puede llenar en cada subnivel. Es decir, en el subnivel S solo podemos llenar
con 2 electrones, el subnivel P con 6 electrones, el subnivel D con 10 y el subnivel F con 14. Teniendo en cuenta que lo único que difiere la configuración electrónica del magnesio al del silicio son 2 electrones de más, entonces podríamos inferir que la misma configuración electrónica que se está ocurriendo en el magnesio ocurrirá en el silicio, pero con 2 electrones de más. Y como el último subnivel que llenó el silicio fue el 3s, podemos afirmar que ahí ya no podremos agregar más electrones. Por lo tanto, los electrones realmente estarán en el siguiente subnivel, que sería P. El nivel 3 y el subnivel P terminaría entonces así la configuración electrónica de este elemento. Por lo tanto, la respuesta coincide con la opción B. El último subnivel que se llena sería el 3P. Muy bien, continuamos chicos. Esta pregunta tiene un contexto un poco más complejo, ¿cierto? Es importante entonces tener mucha atención, prestar mucha atención a lo que nos está diciendo el ejercicio, a lo que nos están mostrando las tablas. En este caso, el contexto nos dice lo siguiente: los átomos pueden transformarse en iones. Cuando un átomo pierde electrones se convierte en un catión, es decir, adquiere carga positiva. Y cuando gana electrones se convierte en un anión, adquiere carga negativa. La medición del radio atómico y del radio iónico muestra cómo se afecta la estructura del átomo cuando sufre esta transformación. Científicamente se ha demostrado esto. Algunos resultados se reportan en la siguiente gráfica. Lo que podemos ver acá en la gráfica respecto a los elementos que han perdido electrones, es decir, que se han vuelto positivos, es que su radio atómico disminuye. Por el contrario, los elementos que han ganado electrones muestran un aumento en su radio atómico. Eso es lo que nos está mostrando la tabla. La pregunta nos dice: con base en la información reportada por los científicos, ¿cuál de las siguientes hipótesis se evaluó? A. La variación del radio atómico con el aumento o disminución de los niveles de energía. Teniendo en cuenta que la tabla nos muestra acerca de los niveles, nos muestra las configuraciones electrónicas de los elementos, esta aseveración podemos descartarla, es decir, la respuesta no sería esta. La opción B nos dice: el cambio de las fuerzas de repulsión entre las partículas subatómicas con la expansión del núcleo. Tampoco podemos ver que la tabla nos esté dando esa información, nos esté diciendo cuántas son las partículas subatómicas, en este caso las más esenciales, que sería el neutrón, el protón y el electrón. Por ningún lado la tabla nos está diciendo esa información. La opción C nos dice la variación del radio iónico con la ganancia o pérdida de electrones. Bueno, esa está un poco más centrada a lo que nos está mostrando la imagen, ¿cierto? La tabla. Sin embargo, vamos a ver la opción D para descartar todas las opciones. La opción D nos dice que cambio de las fuerzas eléctricas, en el aumento del radio atómico. Lo mismo, no nos están hablando acerca de cómo cambian las fuerzas electrónicas dentro de cada elemento, de acuerdo con el radio atómico, con su aumento, sino que también, además del aumento, también están mostrando la disminución del radio. Por lo tanto, no podemos aseverar que únicamente se está centrando en el cambio de las fuerzas con su aumento del radio. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C, que nos indica cómo cambia el radio atómico de un elemento cuando gana y también cuando pierde electrones, es decir, cuando se vuelve un anión o un catión.
Correcto, continuamos chicos, ya estamos por terminar. Esta pregunta es un poco más de comprensión de lo que está sucediendo en una reacción química, entonces lo vamos a observar, lo vamos a ver. La pregunta dice, un cambio químico es aquel que, cuando sucede, da lugar a la formación de nuevas sustancias con propiedades diferentes a las originales. Es decir, que todo cambio químico implica un cambio en la composición y la naturaleza de las sustancias involucradas. Entonces nos están pidiendo que las opciones demos cuál sería un ejemplo de un cambio químico. Bien, la opción A dice la ebullición del agua porque se debilitan los enlaces en el cambio. B, un helado al derretirse porque se mezcla con el oxígeno del aire que lo derrite. C, la mezcla de sal y azúcar porque se forma un cristal más complejo. D, la fermentación de las frutas porque cambia sus propiedades organolépticas. Entonces acá podemos ver que la opción A y la opción B se refieren a cambios de estado de la materia. Simplemente un cambio, en el caso de la opción A, de ebullición, donde el agua pasa de estar líquida a estado gaseoso, y un derretimiento de un helado que indica un cambio de estado sólido a un estado líquido. Los cambios de estado de la materia no se pueden definir como cambios químicos, porque las sustancias no están cambiando sus componentes, no están cambiando sus moléculas, no se están recombinando y formando nuevas sustancias. Por lo tanto, ninguna de esas dos opciones es. La opción C, que nos muestra una mezcla de sal y azúcar, también nos está indicando únicamente que está ocurriendo una mezcla, donde cada parte que conforma la mezcla mantiene sus proporciones. La sal sigue teniendo las mismas proporciones y el azúcar también. En ningún momento se están combinando sus átomos. Por último, la opción D nos habla acerca de la fermentación de las frutas, porque cambia sus propiedades organolépticas. Esto tiene su truquito y es importante que reconozcamos en este momento cuáles son esas propiedades organolépticas, que las tengamos muy en cuenta, puesto que son las que prácticamente usamos para poder reconocer todo a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esas propiedades organolépticas? Se refieren a las propiedades que podemos concebir con nuestros sentidos. Entonces, en este caso, la fermentación de una fruta la podemos observar, la podemos detallar a medida que pasa el tiempo. Cuando la fruta al inicio tiene un color distinto, ¿cierto? Que a medida que pasa el tiempo su color empieza a oscurecer, se empieza a cambiar, además empieza quizá el sabor a deteriorarse. Si abrimos la fruta nueva y abrimos una fruta que está ya pasada con varios días de guardada, ¿cierto? Pues entonces vamos a percibir un cambio en el sabor también, inclusive en la textura. Al principio la fruta suele ser bastante durita, bastante uniforme en cuanto a su textura, y luego ya empezamos a ver que empieza a estar más suave, más blandita, es decir, han ocurrido ciertos cambios. Además del olor, el olor es uno de los factores principales que nos permite inferir que una fruta está en mal estado. Entonces tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que nuestros sentidos, los órganos de nuestros sentidos nos van a permitir reconocer de manera directa cuando ha ocurrido un cambio químico, principalmente en los alimentos. A eso se refieren con las propiedades organolépticas. En este caso, la fermentación de una fruta, donde ha cambiado tanto su olor, textura, sabor y color, pues nos indica que ha habido un cambio de las composiciones químicas de manera interna, pues, en la fruta. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Listo chicos, entonces ya estamos por terminar. Vamos a ver el último ejercicio.
Un ejercicio que se refiere a la configuración electrónica respecto a los números cuánticos que podemos encontrar en ella. La pregunta nos dice, una representación de la parte final de la configuración electrónica del elemento hierro es 4s2, 3d6, teniendo en cuenta que estas flechas que nos muestran en la representación de la configuración electrónica equivalen a la organización de los electrones, en este caso los últimos electrones del elemento. Luego nos preguntan los números cuánticos n, l, ml y ms del electrón encerrado en la configuración electrónica del hierro son respectivamente. Esta pregunta es un poco más compleja porque requiere que tengamos cierta información previa. En este caso sería reconocer precisamente los números cuánticos, cómo los puedo determinar, y recordar también que cada subnivel posee cierta cantidad de orbitales y esos orbitales poseen un número específico, como lo estamos viendo en las tablas que les estoy mostrando acá. Por último, también recordar que la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo indican un número cuántico específico. La flecha hacia arriba indica un ms de un medio positivo y la flecha hacia abajo indica un ms de un medio negativo. Por último, lo único que tenemos que hacer es relacionar la configuración con estos datos que les estoy dando en las tablas. Primero es observar el nivel, que en este caso sería el nivel 3. Ya con esto podemos eliminar o descartar la opción A y la opción C, que empiezan con un número cuántico de nivel igual a 4. Entonces, ya podemos descartar por ese lado. Nos queda la opción B y la opción D. Luego el siguiente número, que indica el subnivel, pues acá podemos ver que el subnivel D posee un número cuántico de 2. Hasta el momento la opción B y la opción D se mantienen. Sin embargo, el tercer número, que sería el subnivel, nos está indicando que el electrón se encuentra en el subnivel menos 2, lo que ya empieza a variar con respecto a la opción B y la opción D. La opción que tiene este número cuántico de menos 2 es la D, y por último pues observamos que el electrón está apuntando en su flecha hacia abajo, lo cual indica que su número cuántico final es menos un medio. Por lo tanto, los números cuánticos de este electrón que nos muestran en la configuración electrónica del hierro es los números que se encuentran en la opción D. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la forma en cómo podemos resolver estos ejercicios. Recordarles y repetirles mucho que es muy importante que tengan muy clara la competencia de la comprensión lectora y de cómo poder sacar, abstraer información a partir de gráficas, a partir de tablas, a partir de imágenes que nos puedan aportar en el contexto. Chicos, eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.